Estados Unidos es uno de los países más ricos del mundo. Según el World Factbook publicado por la CIA, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es de 20.540 billones de dólares, con lo cual se sitúa como la primera economía del mundo en cuanto a Producto Interno Bruto se refiere. Sin embargo, esta riqueza no beneficia a todos los estadounidenses por igual. La desigualdad de riqueza es un problema creciente en los Estados Unidos. Cada vez es más difícil para los estadounidenses permanecer en la clase media tras la última recesión económica vivida, y para los inmigrantes la situación se complica aún más. Así que hoy, en Dato Curioso, de acuerdo a los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, te mostraremos cuáles han sido los 10 trabajos peor pagados en Estados Unidos durante este 2020, para que los consideres si estás pensando en ir a trabajar a los Estados Unidos. Y la pregunta de este video es: ¿crees que valga la pena ir a trabajar a Estados Unidos en los próximos años? Coméntanos aquí abajito, que nos encantaría leerte. Ahora sí, comencemos. 10. Empleados de correspondencia. La función principal de esta ocupación es ocuparse del correo y entrega de los paquetes a domicilio. Si bien Amazon, una de las empresas más grandes del mundo, utiliza muchísimo este tipo de servicios, actualmente es un trabajo que está en declive, pues los empleados de correo se enfrentan a un alto riesgo de pérdida de empleo debido a la automatización, pues por si no lo sabías, este tipo de empresas están apostando hacia un futuro corto por realizar envíos a través de drones. Esto cada vez se hace más común y se espera que el campo de trabajo termine de reducirse gradualmente en los Estados Unidos hasta el año 2028. Actualmente este tipo de trabajadores obtienen un sueldo promedio anual de $32.040. 9. Vendedores en tiendas. Desafortunadamente, la creciente popularidad de las compras en línea está acabando con la experiencia de ir a una tienda y que el vendedor te muestre los productos que estás buscando, pues las empresas les es más rentable montar tiendas online que tiendas físicas, y se prevé que este tipo de trabajos crecerá a un ritmo mucho más lento, o en definitiva sea algo muy poco común en la próxima década. Este declive ya ha comenzado, y actualmente un vendedor en Estados Unidos de plazas comerciales obtiene un salario promedio mensual de $31.850. 8. Modelos. Cuando se consideran los salarios multimillonarios de las mejores modelos como Kendall Jenner y Kylie Close, es difícil imaginar que esta glamurosa ocupación sea en realidad uno de los trabajos peor pagados de Estados Unidos. Pero este tipo de trabajadores actualmente necesitan más que una cara bonita para comenzar a modelar. Necesitan tener cierta influencia en el público de las marcas, por lo que actualmente cualquier persona que tenga una buena base de seguidores puede ser un excelente modelo para las marcas, lo que en consecuencia abarata demasiado este trabajo para alguien que solo se dedica al modelaje y no crece sus redes sociales. Actualmente un modelo en Estados Unidos recibe un salario promedio mensual de $31.570. 7. Operadores telefónicos. Los operadores telefónicos de las empresas únicamente reciben llamadas entrantes, proporcionan información a las personas que llaman y anotan mensajes para que el departamento de soporte pueda solucionar algún inconveniente. Frente a una probabilidad de automatización del 96%, con ayuda de la inteligencia artificial y algoritmos previamente programados para contestar a dudas y preguntas frecuentes de los clientes, los operadores telefónicos sufrirán una disminución significativa en la demanda durante los próximos 10 años. Actualmente, estos trabajadores obtienen un salario promedio anual de $31.000. 6. Trabajadores de jardinería. Los trabajadores de jardinería arreglan y embellecen los entornos al aire libre, como campos de golf, áreas municipales y campus universitarios. Los nuevos empleados suelen aprender todas las habilidades para este trabajo a través de una capacitación muy corta, pero es posible que deban tomar exámenes y solicitar una licencia estatal si desean usar pesticidas y fertilizantes. Dado que esta ocupación puede ser estacional, algunos trabajadores pueden ofrecer servicios como remoción de nieve e instalación de decoración navideña en los meses más fríos. Lamentablemente, su salario promedio anual es de $30.900. 5. Recepcionistas.
Se pueden encontrar recepcionistas en casi todas las industrias, a menudo saludando a los huéspedes, tomando el teléfono y brindando información sobre sus empresas. Estos trabajadores desempeñan un papel importante para dar a los clientes una buena primera impresión de la organización. La ocupación puede ser un trampolín para trabajos más lucrativos, como secretarios y asistentes administrativos. Lamentablemente, también corren el riesgo de ser sustituidos por máquinas, y actualmente este tipo de trabajadores obtiene un salario promedio anual de $30,350. 4. Reparador de bicicletas. Cualquiera que sepa manejar una bicicleta y pueda descubrir cómo reparar piezas cuando se descomponen, tiene la oportunidad de ingresar a esta ocupación. A medida que las tasas de uso de bicicletas continúan aumentando en los Estados Unidos, habrá una mayor demanda de trabajadores que puedan reparar estos medios de transporte durante la próxima década. Pero al ser un medio de transporte muy barato, sus costos de reparación también lo son, por lo que actualmente estos trabajadores obtienen un salario promedio anual de $30,290. 3. Cajeros. Los cajeros se especializan en cobrar cheques, depositar efectivo, cobrar pagos y procesar otras transacciones de rutina en los bancos. Con las ubicaciones de sucursales bancarias en declive, el aumento de la banca en línea y los cajeros automáticos tecnológicamente avanzados convirtiéndose en la norma, la necesidad de cajeros se está disminuyendo. Se proyecta que el campo perderá alrededor del 12% de los puestos de trabajo en Estados Unidos en los próximos 3 años. Actualmente, un cajero de este país obtiene un salario promedio anual de $30,000. 2. Bibliotecarios. Las personas para ocupar este puesto de trabajo pueden ingresar al campo con solo un diploma de escuela secundaria y una breve capacitación en el trabajo. Tienen deberes básicos como contestar teléfonos, organizar archivos y mantener bases de datos. Aquellos que sobresalen en el rol pueden pasar a puestos más lucrativos, como supervisores de bibliotecas. Lamentablemente, este tipo de trabajos también están siendo reducidos por la llegada del internet, pues actualmente en Estados Unidos, 8 de cada 10 personas ya prefieren hacer consultas en bibliotecas virtuales y leer de manera digital. Actualmente, un bibliotecario obtiene un salario promedio anual de $28,900. 1. Taxistas y choferes. Este tipo de trabajos son de los que más se han visto afectados en los últimos 5 años. Este trabajo continuará en declive en la próxima década, pues la apuesta hacia el futuro es la programación de carros autónomos, y empresas como Tesla ya van muy adelantados en este desarrollo. Actualmente, tras la gran oferta de servicio de taxistas y choferes que hay en el mercado, estos trabajadores ganan en promedio anualmente $28,450. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que este trabajo desaparecerá en la próxima década y después sea solo un recuerdo? Haznos saber tú qué opinas de estos trabajos. Ya sabes que siempre los leemos. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.